Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a trabajar en el área de prácticas de lenguaje. Vamos a conocer un poco más sobre los sustantivos. Tenemos que ver qué es un sustantivo, para qué los usamos, ¿sí? Cuál es su finalidad, su función y cuáles son los distintos tipos de sustantivos que hay. Vamos a comenzar con la primera pregunta, ¿sí? Que tiene que ver con ¿qué es un sustantivo? Un sustantivo es una palabra, ¿sí?, que designan elementos materiales o inmateriales, construcciones de nuestros pensamientos o de la realidad. Estos sustantivos son clases de palabras que pueden funcionar como sujeto en una oración, como un núcleo en la oración. Vamos a ver. No todos los sustantivos son iguales, ¿sí? Los sustantivos se clasifican en distintas categorías. Ahora vamos a conocer cuáles son las categorías de estos sustantivos. Primera categoría y primera diferenciación. Tenemos los sustantivos comunes por un lado y los sustantivos propios por otro lado. Los sustantivos comunes son los sustantivos o las palabras que designan cosas en general, ¿sí? Por ejemplo, nena, nene, perro, gato, conejo, tortuga. Son palabras que designan una palabra en general, porque no me dicen de qué perro estoy hablando, de qué tortuga estoy hablando, de qué conejo, de qué cartuchera, ¿sí? De qué lugar. Son palabras que hablan en general, ¿sí? Por ejemplo, pueden referirse a las personas, hermana, amigo o animales, gato, tiburón, o cosas como cuaderno, felicidad. Los nombres comunes se escriben también, estos sustantivos comunes se escriben con minúscula inicial. Por ejemplo, la hermana de mi compañera de piso se va de vacaciones con su gato Entre. En esta superoración, la hermana, ¿sí? Hermana es un sustantivo. Vamos a ver ahora entonces la diferencia que tienen con los sustantivos propios. Los sustantivos propios, a diferencia de los comunes, no nombran algo general, sino que hablan de algo particular, con nombres, ¿sí? Le dan nombres a las cosas. Por ejemplo, estas entidades son identificadas por medio de ese nombre propio. Miren, podemos tratar de un nombre de una persona, como Estefanía, de un lugar, como Argentina, de calles, Alvarejón, Telaprida, y se escriben con mayúscula inicial, a diferencia de los comunes, ¿sí? Mi amiga Estefanía tiene 5 mascotas. Son 3 perros y 2 tortugas. Estefanía sería el nombre propio, el sustantivo propio. Y si tengo 5 mascotas, tengo 3 perritos y 2 tortugas. Goku, Daisy, Pompi, Manolo y Manuelita, las tortugas. Vamos a seguir. Esa es entonces la diferenciación entre los sustantivos propios y los comunes. Acá vamos a ver una imagen. Los sustantivos comunes entonces son objetos, lugares, animales y sentimientos generales. En cambio, los propios son particulares, son los nombres de los lugares, los nombres de las personas, los nombres de las mascotas. ¿Sí? Miren en la segunda parte tengo un sustantivo común y un sustantivo propio. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo la palabra niña, ¿sí? Va a ser un sustantivo común, pero si yo le pongo nombre a esa niña, va a ser un sustantivo propio, como Marilú. Si yo tengo la palabra país, es un sustantivo común, pero si yo le pongo nombre en particular, va a ser, por ejemplo, Perú, y ahí va a ser un sustantivo propio. Río es un sustantivo común, pero si yo hablo del río Amazonas, ya hablo de un sustantivo propio, Amazonas. Perro también es una palabra que es un sustantivo común, pero si yo le digo el nombre del perro, voy a tener un sustantivo propio, como bronco. ¿Sí? Los sustantivos comunes hablan de algo general. En cambio, los sustantivos propios hablan de algo particular, que ponen nombre. Los comunes van con minúscula, los propios van con mayúscula. Bien, adentro de esos sustantivos comunes encontramos diferenciaciones, ¿sí? Dentro de los sustantivos comunes vamos a encontrar sustantivos individuales y también sustantivos colectivos. Los sustantivos individuales son los que designan a los seres que podemos concebir por unidades, ¿sí? Por uno. Por ejemplo, él le regaló una flor. Le regaló una flor. Flor es una palabra individual,
¿sí? Estamos hablando de una sola cosa, no hablamos de un conjunto. En cambio, en el sustantivo, los sustantivos colectivos designan en singular una agrupación o agrupaciones de seres. Por ejemplo, él le regaló un ramo. ¿Ven? Acá en ramo estoy hablando de un sustantivo colectivo, porque integro muchas flores en el ramo. Por ejemplo, si yo tengo la palabra flor, es un sustantivo individual. Aunque tengas la palabra flores y que hable de muchas flores, no estoy hablando de un sustantivo colectivo, ¿sí? Estoy hablando de un sustantivo individual en plural. Flor es singular y flores es plural. El colectivo es el que integra a un grupo de palabras, como por ejemplo ramo. Vamos a ver más ejemplos. Sustantivo individual sería pájaro. Y el sustantivo colectivo de pájaro sería bandada, ¿sí? Muchos pájaros. Sustantivo individual, árbol. El sustantivo colectivo, arboleda. Muchos árboles, un conjunto de árboles. Soldado es el sustantivo individual y el sustantivo colectivo es ejército, ¿sí? La palabra ejército habla de un montón de soldados, de un conjunto. Diente es el sustantivo individual y el sustantivo colectivo sería dentadura. Y flor, como decíamos recién, está en sustantivo individual y el sustantivo colectivo de flor sería ramo. Bien. Aparte de que los sustantivos comunes tienen su diferenciación entre sustantivos individuales y colectivos, también existe otra diferenciación entre los sustantivos comunes concretos y abstractos. Los sustantivos concretos son los que nosotros podemos percibir con los sentidos, ¿sí? La vista, el gusto, el tacto, el olfato, ¿sí? El oído, o también podemos poder asumir que existen. Por ejemplo, una silla, una compu, un ordenador, una persona. Esos son sustantivos concretos que existen, que podemos percibir con los sentidos o podemos asumir que existen. En cambio, los sustantivos abstractos son los que no podemos percibir con los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, la libertad, la felicidad, la alegría, la compasión. Son los valores, las ideas, los sentimientos. Vamos a ver más ejemplos. Los sustantivos concretos entonces son los que podemos percibir con los sentidos de la realidad o con la imaginación. Un auto, un árbol, un lápiz. Y los sustantivos abstractos son los que no podemos tocar e indican valores, ideas, sentimientos, ¿sí? La alegría, el enojo, la tristeza. Por eso hablamos de valores, ideas o sentimientos. Vamos a repasar entonces lo que vimos hasta acá. Las clases de sustantivos. Tenemos los comunes y los propios. Los comunes hablan de características, ¿sí? Palabras generales y van con minúscula. Y los sustantivos propios hablan de una palabra, ¿sí? Que designa algo particular, con nombre. Entonces van con mayúscula. Por ejemplo, Everest, Francia. Los sustantivos comunes tienen una división. Existen los concretos y los abstractos. Los concretos son los que podemos percibir, ¿sí? Por ejemplo, país, montaña. Los abstractos son los que designan conceptos o ideas, ¿sí? Son nombres de las realidades o realidades que pensamos o sentimos. La paciencia, la duda, la felicidad, la alegría. Bien. Y dentro de esos concretos que podemos percibir están los sustantivos individuales o colectivos. Los individuales son los que hablan de un ser individual, ¿sí? En singular o plural. Por ejemplo, árbol o jugadores. ¿Sí? Jugadores estamos hablando de un sustantivo individual, pero está en plural porque habla de muchos jugadores, pero es un sustantivo individual. Y el sustantivo colectivo sería que designa a un conjunto, ¿sí? Por ejemplo, arboleda, que sería el conjunto de árboles, o equipo, el conjunto de jugadores. Bien, todos estos sustantivos, ¿sí? Poseen género y poseen número. El género tiene que ver con lo femenino o lo masculino de la palabra, ¿sí? Y el número con singular o plural. Femenino o masculino sería el género. Por ejemplo, en el masculino concuerdan con el, los. Tiene artículo, el o los. Libro, los libros. Y en femenino concuerda con la o las. La mesa, las mesas. Adelante del sustantivo, entonces tiene un artículo como la
o las. Y en cuanto al número de los sustantivos, está el singular o el plural. El singular habla de un solo elemento, ¿sí? Como el libro, la mesa. Y en plural habla de varios elementos, más de uno, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, los libros y las mesas. Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan entendido, que les quede re claro, súper claro. Y bueno, si hay alguna duda con algún ejercicio o algo, ustedes ya saben que me pueden consultar. Los quiero un montón, les dejo un beso. Chao chicos.